Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Este segmento lo presenta el pastor Julio Cairiasco, así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos, muy bien, gracias a Dios. Saludos a esta audiencia tan maravillosa que nos siguen día a día, semana tras semana, y listos ya para seguir con este segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. La semana anterior comenzamos un tema, cambio de sacerdocio, y yo oro al Señor, es nuestra continua oración, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, no desde el hombre natural, sino desde la mente de Cristo, la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, la herencia de gracia, las riquezas de gloria que ya en Cristo nos han sido otorgadas, para que sepamos, dice Pablo, esa esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Tenemos que saber, ese es un saber. En la Biblia, en el griego, hay 3 palabras para saber. La primera es ginoskos, que tiene que ver con el saber, el conocimiento intelectual, la información que adquirimos. La segunda palabra es oidas, es el conocimiento sensorial, conocimiento que podemos sentir, que podemos palpar. Pero la tercera palabra para saber es la palabra paresia, y la palabra paresia tiene que ver con algo que ya se ha experimentado desde adentro, que uno sabe porque sabe que algo adentro se reveló, algo adentro se ha alumbrado, y que eso que está allí depositado como una carga eterna en nuestro ADN espiritual va a ser expresado, va a ser manifestado, va a ser impartido en esta generación para que ese eterno propósito que ya Dios hizo en Cristo se pueda manifestar. Y hablábamos entonces que el sacerdocio fue cambiado. Lo que nosotros conocemos en la Biblia, el sacerdocio levítico, arónico, sin el entendimiento quizás de la obra de la cruz, fue lo que nosotros pasamos más de 2000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo tenemos vigente, la misma liturgia, el mismo rito, la misma ceremonia, la misma manera, el templo, el altar, los ritos, la manera como los levitas ministraban, y todo eso pasó la cruz 2000 años sin entender que ya en la cruz había quedado abrogado. Y ahí nos quedamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que ese sacerdocio, dice Hebreos 7:11, que hubo necesidad de que se levantara otro sacerdote que no fuese llamado según el orden de Aarón y que sí fuese llamado según el orden de Melquisedec. Dice, porque cambiado el sacerdocio, era también necesario que hubiera cambio de la ley, la norma, lo que regía. Y créanme que es verdad cuando les digo que un sacerdocio levítico arónico y un sacerdocio de Melquisedec en Cristo son 2 cosas totalmente opuestas una de la otra. Un sacerdocio es terrenal, el otro es celestial, uno es natural, el otro es espiritual, uno es temporal, el otro es eterno, uno es de abajo, el otro es de arriba. Es totalmente opuesto. El sacerdocio levítico tenía que ver con el tabernáculo terrenal, el que habla Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 dice, verso 1, ahora bien,
aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, esas ordenanzas de culto en ese santuario terrenal eran para ese tiempo, para esa ocasión, para esa temporada y para ese pacto, porque tenían que ver con lo terrenal. No se supone que eso estuviera vigente ahora, porque cuando nosotros leemos todo el capítulo 9 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que el autor habla de la manera como estaban compuestos este tabernáculo terrenal, y va a hablar de lo que había en la primera parte y lo que había en la segunda parte y lo que era lo que ya sabemos, lo que estaba allí, el pan de la preposición, el candelabro, el incienso, y en la otra parte estaba el arca y estaban los querubines y lo que había dentro del arca y todo, pero el autor dice algo tremendo en el versículo 9. Hebreos 9:9 dice, lo cual es un símbolo. Es un símbolo. Básicamente el sacerdocio levítico operaba porque era un símbolo, era una figura, era una sombra, era un tipo, era un anuncio de algo que se manifestaría después. Y eso se iba a manifestar cuando en la cruz gritaron consumado es. A partir de ese momento ya dejaría de ser el anuncio, la sombra, el tipo, la figura, el símbolo, y ahora se convertiría en algo real, en una sustancia que se podía entender a la luz de la obra perfecta y completa ejecutada en la cruz del Calvario. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Recuerde usted que esta carta fue escrita unos 40, 50, 60 años después de la muerte de Cristo. Sí, unos años antes de que se destruyera el templo de Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 por el general Tito, ahí del Imperio Romano. Entonces, era todavía la cultura de la gente, del pueblo aún creyente, pero eran pueblos judíos que ellos habían sido improntados con una cultura templo dependiente. Y era mire, tenga razón de que el libro de los Hebreos esconde el autor, esconde, no aparece. A mi entender, fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Eso es algo que lo digo de manera personal, pero el libro no dice quién lo escribió. Ahora, ¿por qué? Porque es que lo que se está diciendo es terrible. Para el tiempo donde se está escribiendo la carta, decirle a la gente que todo lo que ellos han hecho por año era un símbolo, eso es algo, tenga razón por qué lo quisieron matar siempre al apóstol Pablo, y por qué lo perseguían, y por qué le caían a piedra. Y todo el que se atreva a confrontar el sistema ya establecido de cómo es la iglesia y decirles, mire, eso que usted está haciendo allí es un símbolo, eso es algo terrible. Siempre va a haber resistencia y siempre va a haber problemas. Dice aquí, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas o vigentes, es la misma palabra, hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, eso tenía una fecha de vencimiento. Había un tiempo programado, había un tiempo específico para ese tipo de culto, ese tipo de santuario terrenal y todo lo que regía esa norma, ese sacerdocio. Y había un tiempo de reformarla. La Biblia es la que te habla de reforma. Reforma no es algo que se le ocurrió a un apóstol, a un pastor, a una persona. Es algo de Dios que está allí en las Escrituras. Y dice el versículo 11, algo que tiene que sacudir la mente de todo aquel que lee. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir,
no de esta creación. No tenía que ver con un tabernáculo terrenal, con un santuario terrenal, sino con un santuario celestial, el que él levantó con la obra que ejecutó en la cruz del Calvario: muerte, sepultura y resurrección. Ahí se expresa ahora de una manera clara a dónde apuntaba el símbolo. Todo aquello que era para nosotros la casa de Dios, hablando de una estructura de paredes, de 4 columnas, de 6 columnas, etcétera, de un techo, ya ahora deja de ser el anuncio, deja de ser el símbolo, deja de ser, eso ya queda obsoleto, queda caducado, y ahora viene a haber una nueva realidad. Hay un nuevo tabernáculo, hay una nueva iglesia, hay un nuevo templo que no tiene nada que ver con lo terrenal, con lo físico, con lo humano. Esto es eterno, esto es espiritual, esto es celestial. Es lo que va a decir Hebreos 8:1-2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay uno que es verdadero. La palabra verdadero es genuino, auténtico, real. Si el Señor levantó el que es verdadero y genuino, entonces el que había, ¿cuál era? Era la copia, era el símbolo, era la figura, era la sombra. Lo terrible es seguir operando en las sombras cuando ya tenemos la realidad. Lo terrible es seguir operando en las sombras cuando ya hay luz. Lo terrible es seguir operando en un símbolo cuando ya tenemos una sustancia. Pero ¿sabe qué pasa, mis amados? No hemos comprendido lo que significa que ya está presente Cristo. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, y ya lo explicamos, el mandamiento acerca de la descendencia, el que decía que solo los levitas podrían servir en el altar. Eso quedó abrogado, y dice que había 2 razones: a causa de su debilidad e ineficacia. La palabra debilidad dijimos que la íbamos a explicar hoy un poco mejor en este tiempo, y vamos a tratar de explicar estas 2 palabras y vamos a continuar con las razones, porque hay varias razones. Ya de alguna manera implícitamente la tocamos cuando leímos Hebreos 9:10, donde dice que ese sacerdocio no podía perfeccionar, no podía ser perfecto. Esa es una de las razones, y vamos a profundizar un poco más, pero quiero quedarme aquí con estas 2 palabras: a causa de su debilidad e ineficacia. La palabra debilidad es la palabra apseneia en el original griego, y traduce enfermo, frágil, débil, sin fuerza, limitado, incapaz de hacer lo correcto, incapaz de perfeccionar. Dios tenía sus razones para decir: yo tengo que hacer un cambio de sacerdocio. Porque es que el cambio de sacerdocio no es una idea de hombre, es una idea de Dios. Y Dios dice: lo tengo que cambiar porque este sacerdocio es un sacerdocio enfermo. Es enfermo. Y eso es terrible, aceptarlo y entenderlo. Es frágil, endeble, es débil, no tiene fuerza, es limitado, porque es en la carne, es incapaz de hacer lo correcto, es incapaz de perfeccionar. Y la palabra ineficacia es la palabra inútil, dañoso y perjudicial.
Yo quisiera que usted puede buscar esto allí en las escrituras, los originales, ir a la Strong. Ahí está. Yo siempre tomo el tiempo para meditar y decir, Señor, ¿cómo es posible? Al menos en los 50 años de vida que yo tengo, ¿cómo es posible que la iglesia que yo conozco, en su gran mayoría, ha sido edificada y ha sido improntada bajo un sacerdocio que la Biblia dice que es un sacerdocio enfermo, frágil, débil, sin fuerza, es limitado, no puede hacer lo correcto, no puede perfeccionar, es inútil, es dañoso y es perjudicial? ¿Cómo entender eso? ¿Y cómo seguir operando bajo ese sacerdocio, entendiendo lo que aquí se está explicando? Cualquier persona, cualquier ministro que esté al frente de una congregación que Dios lo haya llamado, no puede seguir ejerciendo su función ministerial sin comprender esto, sin comprender que el sacerdocio fue cambiado y las razones por las cuales fue cambiado, porque acuérdese que esto se trata de cumplir con el eterno propósito de Dios. Esto no se trata de tener iglesia, esto no se trata de tener gente, esto no se trata de ser famoso, esto no se trata de tener reconocimiento, esto no se trata de que nos aplaudan, esto se trata de agradar a aquel que nos tomó por soldado, dijo Pablo. ¿Y cómo voy a agradar yo a Dios haciendo algo bajo una plataforma que ya Dios hace más de 2000 años declaró que está obsoleta? Cuando dice que quedó abrogado, la palabra traduce cancelado, anulado, quitado, abolido. Está totalmente fuera este, este, este sacerdocio. Y hay un nuevo orden sacerdotal que nada tiene que ver con los levitas, que nada tiene que ver con Aarón y con toda la liturgia y todas las expresiones que nosotros conocemos y conocemos por tantos tiempos, por tantos años, pero que no, y aunque suenen espiritual, y aunque suenen, ¿cómo le digo yo?, de bendición para la gente, y suenen que tiene que ver con Dios y todo lo que supuestamente a Dios le agrada, Dios no está allí. Dios no opera bajo ese sacerdocio porque sería incoherente que Dios decretara algo obsoleto y que Él siguiera operando en eso. Entonces, hay un nuevo orden sacerdotal. Miren lo que dice Hebreos 6:20. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, dice acá que el libro de Hebreos nos presenta varias razones de peso por la cual este sacerdocio tuvo que ser cambiado y hubo la necesidad de establecer un nuevo orden sacerdotal. Y la primera razón, que es contundente, o sea, para mí es la más importante. Vamos a mirar las otras, pero para mí es el más importante. Es que el sacerdocio levítico no tenía la capacidad para perfeccionar al hombre. Era incapaz de perfeccionar. Era incapaz de hacer lo que Dios decía que era correcto. Dice Hebreos 7:19, y de pronto el tiempo no nos dé solo
para una sola de las razones. Hay 7. Lo terminaremos en la próxima clase. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí está claro, el sacerdocio levítico era imperfecto porque ministraba bajo una ley que era débil e ineficaz para satisfacer la justicia de Dios y para justificar a los pecadores. Eso es algo tremendo. ¿Cómo vamos a operar bajo un sacerdocio que no podía perfeccionar al hombre? El sacerdocio levítico estaba inhabilitado para perfeccionar al hombre. Nunca pudo hacerlo. Nunca pudo hacerlo. ¿Sabe por qué la Biblia dice? Y en Hebreos usted va a conseguir varios textos donde dice que el sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque había algo que el sacerdocio levítico no podía hacer. Al no poder perfeccionar al hombre, entonces no podía, número uno, satisfacer la justicia de Dios y no podría justificar al hombre. Entonces, cuando se ofrecía un sacrificio, la justicia de Dios se satisfacía, pero de una manera temporal. Y había que otra vez hacer otro sacrificio, porque otra vez Dios demandaba que su justicia fuera satisfecha. De igual manera, el hombre no se podía tratar como un hijo justificado, solamente era un pecador perdonado. Hay una gran diferencia en eso. Se perdonaba el pecador, se ofrecía el sacrificio y tenía que volverlo a ofrecer porque volvía y fallaba y volvía y ofrecía y volvía y fallaba. Era básicamente lo que ocurrió en el Edén con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Pecó. Y lo primero que hizo en su primer acto de religiosidad fue ir a cubrirse con algo diferente a Cristo. Se hizo hojas de higuera, dice la Biblia, Génesis 3:7. Ahora, pensemos, una hoja de higuera, por más buena y fuerte que sea, ¿cuánto dura? Un día. Vamos a ser generosos, dura un día. Yo he hecho esta pregunta y muchos me dicen, no, dura 3 horas, dura medio día. Vamos a poner que dure un día, por máximo dura un día la hoja. Ya al día esta hoja se deteriora, se rompe, se acaba, se deshace y al otro día tiene que volverse a tapar. Eso era lo que estaba haciendo Adán en el Edén con Eva. Se tapaba todos los días de su vergüenza, de su pecado, de su transgresión a lo que Dios le había ordenado. Y entonces Dios, cuando ve esto, Dios le dice, mira, Adán, yo te voy a enseñar cómo es que se hace, porque así no es. Y dice Génesis 3:21 que agarró un animal que fue muerto, ese animal muerto dice que tuvo que, se sobreentiende, ¿no? Que se derramó sangre, que fue traspasado con un cuchillo, que fue cortada, dice que sacó piel de allí, dice, y los vistió. Estaba Dios diciéndole a Adán en una figura, en una sombra, no hagas nada con tus propias manos para vestirte, porque siempre estarás desnudo. Yo te voy a presentar el único que te puede vestir, la sangre de mi hijo como sacrificio en la cruz del Calvario, es el único vestido que puede cubrir toda tu vergüenza. Alabado sea Dios. Entonces, no había manera de justificar al hombre, solo por eso dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya en Cristo somos perfectos en una obra realizada. Ahora, el misterio de esto es que Pablo dice en Efesios 4:11, 12, 13, 14, dice Pablo que el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y maestros. Y dice que esto tiene un fin, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida
de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que tengamos madurez. Ahora, ¿cómo voy a perfeccionar yo la iglesia bajo un sacerdocio que no la puede perfeccionar? Yo he visto muchas congregaciones, muchísimas, ministerios completos, teniendo multitudes de templos, multitudes de edificios de 4 paredes, creyendo que eso es la iglesia, y hacen de todo menos perfeccionar a los santos, porque ignoran las competencias de un ministro del nuevo pacto e ignoran que en Cristo el sacerdocio levítico fue abrogado y dio lugar a un nuevo orden sacerdotal. Si no soy un ministro competente del nuevo pacto, no comprendo esto. Yo puedo tener iglesia, puedo tener culto, puedo tener gente, puedo predicar de la Biblia, puedo hacer de todo, pero no estoy haciendo la tarea por la cual Dios me llamó. Y si yo no hago la tarea por la cual Dios me llamó, entonces ¿para qué hago todo lo que hago? Es terrible no entender el cambio del sacerdocio. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Es tremendo porque dice Hebreos 11:39, y todos estos, Abraham, Moisés, David, Noé, ahí estaban todos, David, Rebeca, Rahab, Sansón, Barak, los héroes de la fe. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Para qué quieres tener fe? ¿Para que digan que tienes un buen testimonio o para recibir lo prometido? Ellos tuvieron buen testimonio por la fe, pero esa fe no les alcanzó para recibir lo prometido. Y el texto 40 de Hebreos 11 te dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Mira cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectos a estas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Básicamente lo dice igual. Y la palabra de Dios para todos dice, Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Ahora, es terrible entender que ellos no fueron perfeccionados. Y lo que Dios nos ha entregado es a Cristo y en Cristo la perfección. Y nosotros queremos ser como ellos. Recuerdan, lo voy a dar un ejemplo. Yo danzo como David. Si David nos hubiera escuchado a nosotros, hubiera dicho, cállese, no cante eso. Usted no tenía que ser como yo porque yo no estaba en Cristo. Yo quiero ser como usted porque usted está en Cristo. Alabado sea Dios. Porque en Cristo ya fuimos perfeccionados, algo que ellos nunca tuvieron. Eso era lo que Dios les había prometido, la perfección en Cristo. Por eso Hebreos 12 comienza diciendo, teniendo una nube de testigos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ¿quiénes están en esta carrera, en las gradas? Está Abraham, Moisés, David, los héroes de la fe. Y ellos nos vienen a decir a nosotros, mire, nosotros corrimos esperando obtener un trofeo, un galardón, pero ustedes corren con el galardón en la mano, ustedes corren con el trofeo en la mano, ustedes ya son más que vencedores en Cristo, porque en Él obtuvieron lo que nosotros nunca pudimos obtener. Por eso es importante entender que el sacerdocio fue cambiado, porque desde ese orden nuevo establecido en Cristo por su obra en la cruz del Calvario, es que nosotros vamos a alcanzar esa madurez que ya en Cristo, aleluya, podemos lograr.
para que ya no seamos niños. Somos perfeccionados, somos edificados como cuerpo, hasta que todos lleguemos, todos, no unos pocos, todos. En el sacerdocio levítico era el privilegio de unos pocos, ya lo dije. De 12 tribus, solo una tribu. El 8%, el 92% no tenía acceso al servicio y a las bendiciones de Dios por ese servicio. Ahora Pablo dice, no, esto no es. Pablo no está como apóstol ejerciendo una función jerárquica arriba de los demás. Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Él se incluye en el orden. Él vio algo quizás mayor, pero ahora tiene un sentido de cuerpo. Vamos a llegar todo a la madurez, a la perfección, porque en Cristo lo podemos hacer. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en este día. Guíanos, Señor, por este camino eterno, para que seamos alumbrados por ella, por tu palabra. En Cristo Jesús te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que nos da de predicar el Evangelio de Cristo y de ser, Señor, un instrumento útil en tu mano, un colaborador en la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús, amén. Nos vemos la semana que viene y continuamos con el tema. Un gran abrazo en Cristo para todos.